tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar un repaso, una retroalimentación de todos los temas que hemos desarrollado durante este primer mes de trabajo arduo y efectivo, ¿no? Entonces vamos nosotros con la primera pregunta. A ver, dice, la economía normativa analiza el debería ser emitiendo. A ver, en la clave A te dice leyes económicas, B, modelos económicos, C, juicios de valor y D, datos estadísticos. Bien, ¿qué podríamos decir en este caso? Bueno, podríamos decir que la economía normativa es diferente a la economía positiva, puesto que ella sí utiliza juicios de valor, juicios de valores éticos, morales, ¿no? También utiliza o se basa en la teoría económica y nos dice lo que debería ser, por una parte, lo que debe ser, por otra parte, y también simplificando la idea de la economía normativa, nos diría cómo debería funcionar la economía. La economía normativa busca ¿qué cosa? Busca definir unos criterios que guían a las decisiones económicas. Responde justamente a la pregunta de ¿qué debe ser? ¿Qué debe hacerse? Por ejemplo, ¿debe un gobierno bajar los impuestos? ¿Debe grabarse la contaminación? ¿Debe aumentarse las pensiones? ¿No? Las decisiones de política económica constituyen la respuesta de los gobiernos hacia estas preguntas. En este enfoque, por tanto, se pone en manifiesto un componente subjetivo, ¿no? Es decir, la emisión de juicios de valor. ¿Cuál sería nuestra clave entonces? Juicios de valor, la clave es la letra C. Sigamos. Pregunta número 2 dice, la empresa de comida rápida McDonald's, con el paso de los años, ha ido expandiendo hasta ser uno de los restaurantes con mayor presencia en el mundo, convirtiéndose en un símbolo del capitalismo y la globalización. En base a dicha información, es correcto indicar acerca de las operaciones económicas que A. Sus decisiones no reportan costos de oportunidad. B. Son parte del objeto de estudio de la teoría de los precios. C. Es una empresa que no cuenta con beneficio. Y D. Conforma el campo en la economía normativa. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando justamente de una empresa, la empresa McDonald's, ¿no? McDonald's. Y la microeconomía tiene en este caso dentro de su campo de estudio el comportamiento de los agentes económicos individuales, tales como los consumidores y las empresas. También es denominada teoría de los precios, ¿no? Para el economista Parkin, ¿no? En su libro Microeconomía del año 2010, señala que esta es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, empresas y gobiernos. Algunos ejemplos de estas preguntas que se plantea esta disciplina son: ¿por qué hay más compradores de vehículos familiares que de vehículos deportivos? ¿Cómo afectaría el volumen de los pasajeros, la aplicación de un impuesto de transporte aéreo? Principalmente aborda la formación de los precios, las cantidades de bienes y servicios producidos y la forma en que los mercados determinan la distribución de los recursos escasos entre los muchos usos alternativos. ¿Ok? Entonces estamos hablando justamente de ¿quién? Bueno, estamos hablando de la microeconomía, ¿no? O teoría de los precios, ¿no? Porque estudia de manera individual en este caso, ¿no? A los agentes económicos de producción y de consumo, y en este caso la empresa McDonald's es un agente de ¿qué? De producción, ¿cierto? Por ello la clave es la letra B. Muy bien, sigamos. Pregunta número 3. Juana le comenta a Luis que luego de haber estudiado el primer capítulo de su libro de economía, está convencida de que el objeto de estudio de la economía, ¿cuál es? Bueno, cuando hablamos nosotros de la economía, estamos hablando de una ciencia de carácter social, y como toda ciencia, pues tiene objeto de estudio, ¿no? Y aquí vemos a Juana que se está preguntando justamente, ¿no? Para ello vamos a decir, pues, de que la economía tiene como objeto de estudio las diferentes actividades económicas desarrolladas por el hombre con el fin de poder satisfacer sus necesidades. Estas actividades son las que vemos aquí: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Todas ellas representarán la vida económica del hombre, ¿no? Y en su conjunto representan lo que nosotros conoceremos como el proceso económico, ¿ok? Proceso económico. Muy bien, sigamos entonces. La clave es la A.
El Perú cuenta con una diversidad de recursos entre los cuales destacan frutas, tubérculos, peces, gas natural, petróleo y minerales, de los cuales, bueno, puntos suspensivos son recursos y nuevamente puntos suspensivos. El gran Perú con su gran cantidad de recursos naturales, ¿no? Uno de los abastecedores justamente de estos recursos para el mundo, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Pues entonces, habiendo mencionado frutas, tubérculos, peces, gas natural, petróleo y minerales. Vamos a ver. Bueno, decimos pues que en el proceso productivo se utilizan elementos denominados factores productivos. Según la teoría económica, estos se dividen en clásicos, que son la naturaleza, el trabajo y el capital, y modernos, que son la empresa y el Estado. La naturaleza es un factor pasivo y condicionante, ¿no? Y está formada por elementos renovables de acuerdo al horizonte de la vida del hombre, entre los cuales, entre los no renovables, podríamos mencionar el gas, el petróleo y minerales como recursos, en este caso, no renovables. Aquí te he hecho una síntesis justamente de lo que es el factor naturaleza, cómo lo puedes encontrar también, cuáles son sus características, ¿no? Y dentro de nuestra pregunta, la clave sería la alternativa A, porque te está hablando justamente de que los tres últimos, en este caso, ¿no? ¿A quién menciona? Menciona justamente a quién, al gas natural, al petróleo y los demás minerales, ¿no? Ellos son no renovables. Muy bien, sigamos. La pregunta número 3. La familia González tiene 3 hijos menores de edad. Raúl, quien es el padre, se percata de que cada vez que sus hijos cumplen un año más, cada uno de ellos requiere de nueva vestimenta y nuevos estudios. Las necesidades para la familia González son, ¿cómo son? Características de las necesidades, a ver, veamos. Son, bueno, primero decimos que son ilimitadas en número porque no las podemos cuantificar, no las podemos contar, porque son tantas y cada vez que vamos desarrollándonos, o se desarrolla también la ciencia, la cultura, el arte, la tecnología, también van aumentando. Son limitadas en capacidad, eso nos refiere a la ley de Gosen, que más tarde vamos a ver. Varían en intensidad también, porque en un momento se presentan de manera más intensa que en otro. También son concurrentes, ¿no? Bueno, son ocurrentes también porque se pueden presentar varias inclusive al mismo momento. Son sustituibles porque hay diferentes formas de satisfacerlas. Son complementarias porque podemos, en este caso, pues para satisfacer una necesidad tenemos que satisfacer otras también. También tienden a fijarse, ¿no? Es decir, se hacen costumbres, ¿ok? Muy bien. ¿A qué características de estas necesidades nos estaremos refiriendo justamente? Bueno, nos referimos a las características de ilimitadas en número, conocida también como la ley de infinidad de necesidades. Esta ley hace referencia a la cantidad de necesidades que experimenta el hombre, las cuales son ilimitadas y varían en espacio y además en tiempo, ¿ok? De acuerdo a cómo se desarrolla la sociedad, como te dije, pues, estas pueden ir incrementándose, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Para realizar la comercialización de productos en el mercado, se requiere asignarle una marca. De esta forma, se distinguirá nuestro producto de los productos de la competencia. Además, podemos conseguir la fidelización y el posicionamiento dentro del mercado, ¿cierto? Lo señalado corresponde principalmente al uso de bienes. A ver, estamos hablando de marcas, ¿no? De marcas. Bien, ¿qué tipo de bienes en este caso estamos refiriendo? Bueno, nosotros sabemos de que dentro de los bienes tenemos diferentes clases de bienes y estos se van a clasificar de acuerdo a los criterios, ¿no? Que utilizamos para clasificar a los bienes económicos. Pero existe un criterio llamado por su naturaleza que clasifica a los bienes en materiales e inmateriales. Los materiales tienen existencia física, pues son percibibles por nuestros sentidos. En cambio, los inmateriales o intangibles carecen de existencia física. Caso de las marcas, las patentes, las franquicias, los software, etcétera, ¿no? Por ello la clave es la letra C, intangibles. 7. María estudia todas las mañanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cada vez que sale de sus clases se apresura en llegar a casa para consumir su almuerzo. Al ingerir el primer plato, satisface al máximo su necesidad, pero su madre le ofrece un segundo plato y María no acepta. ¿Debido a qué? ¿A que son complementarias las necesidades? ¿A que son limitadas en capacidad? ¿A que su necesidad de alimentarse reemplazó por la necesidad de estudiar? Al consumir una mayor cantidad de necesidades tienden a fijarse o puede sustituirse. Bueno, vamos a decir que en este caso se cumple la famosa ley de Gosen,
o ley de principio de saturación también, ¿no? Esta plantea que el deseo decrece a medida que se satisface una necesidad. Y esto lo podemos evidenciar a diario cuando ingerimos nuestros alimentos. Entonces diremos que María, después de estudiar todas las mañanas, va a su casa a consumir sus alimentos, pero al consumir su primer plato evidencia una máxima satisfacción, tanto que no desea consumir un segundo plato, debido a que las necesidades son limitadas en capacidad. Aquí se cumple la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Porque ya ha podido en este caso satisfacer su necesidad, ¿no? O también en este caso, pues, indicamos que es la ley que nos da a conocer Hernán Gössing, ¿no? El deseo decrece en medida que se satisface la necesidad y eso es justamente lo que se está cumpliendo dentro del caso que estamos exponiendo, que es el caso de María. La clave entonces es la B. Las necesidades son limitadas en capacidad. 8. La Oficina de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas atiende al público de lunes a viernes y por función aprueba según los parámetros técnicos los proyectos remitidos por las entidades del sector público del país. Carmen, en cambio, trabaja todos los días de la semana y administra su cevichería, ubicada en Villa María del Triunfo. Rosa es gerente general de una de las cadenas de venta al menudeo más importante de Lima. Ella como Carmen trabajan todos los días, ya sea en su oficina o supervisando los locales ubicados en los siguientes distritos: San Isidro, San Borja y La Molina. Si se considera a los agentes económicos descritos, el rol de cada uno de ellos en la economía es, según el caso presentado, el siguiente. A ver, tenemos aquí las siguientes claves. Esta fue pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2018-1. Atento con ello. Muy bien. Decimos pues que en las actividades económicas que se realizan en una sociedad participan diversos agentes, entre ellos la familia, las empresas y el Estado. Las familias se consideran como una unidad económica de consumo, pues son ellas las que demandan bienes y servicios y a su vez ofrecen su mano de obra para obtener los ingresos. En este caso estamos hablando del rol de Carmen, que tiene un negocio familiar, que es en este caso una cevichería, para poder solventar sus gastos. Por otro lado, las empresas, que son las unidades económicas de producción, ofrecen bienes y servicios, son demandantes de mano de obra, ¿no? Y la cadena de supermercados más importante de Lima tiene como gerente general, en este caso, a Rosa. Y el Estado, que es el agente regulador y supervisor de las actividades productivas en la oficina, ¿no? La Oficina de Inversión Pública del MEF aprueba los proyectos de inversión de diferentes entidades estatales, que es donde se desarrolla pues la otra participante dentro de nuestra pregunta. Bueno, entonces la clave es la B, ¿no? Estado, familia, ¿no? Y también empresa. Muy bien. Sigamos. La pregunta número 9 dice: en Chile se aplica la nueva ley del etiquetado. Por ejemplo, observe la siguiente envoltura de un producto alimenticio con consumo diario y familiar. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2021, cerquita nada más. Y dice: asumiendo que el uso de etiquetado se ha generalizado en las economías del planeta y la información dispuesta en la envoltura del producto permite al jefe de familia tener nuevos elementos de juicio respecto de sus preferencias de consumo familiar, sus decisiones causará efecto en las siguientes dos preguntas relativas a la producción. A ver, tenemos cuándo y cuánto, qué y para quién, cuánto y por qué. Bueno, vamos a hablar en este caso de la producción. Y sabemos que la producción es una fase, una etapa fundamental dentro del proceso económico, ya que nos permite proveer los medios para satisfacer las necesidades. A nivel general, todas las economías se enfrentan a las mismas decisiones básicas de qué, cuánto, cómo y para quién producir, de acuerdo a sus posibilidades de producción. Estas decisiones de producción se relacionan con los aspectos económicos, tecnológicos y sociales respectivamente. En el caso de que los productos contengan envolturas con los octógonos nutricionales, indicando alto contenido en azúcar, alto sodio, alto en grasas saturadas y contiene grasas trans, facilita la elección de productos para los consumidores. Sin embargo, también causará un efecto en dos preguntas relativas a la producción, que es ¿qué
y para quién poder producir. Y sabemos que las preguntas justamente en la producción, que nos preguntamos justamente para producir son los siguientes, ¿no? ¿Qué y cuánto producir? Que implica determinar los niveles de producción. ¿Cómo producir? ¿No? Indica la eficiencia o la eficiente combinación justamente de los recursos y maximización de los niveles de producción. Y para quién producir implica que se alcancen los niveles de bienestar individual y social en las economías liberales y se produce, en este caso, para el mercado, ¿no? ¿Qué se produce para el mercado? Bueno, entonces, identificando las preguntas que podemos hallar dentro de, o para qué va dirigido justamente esas preguntas que se desarrolla en los octógonos, podríamos señalar qué y para quién producir, ¿ok? Muy bien, la clave entonces es la alternativa B. Y la pregunta número 10 dice, Juan y un grupo de compañeros de la universidad deciden formar un taller textil para vender polos con estampados deportivos. Cuando Juan y su grupo de compañeros forman una empresa, ¿esperan qué cosa? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que esperan al formar una empresa? ¿Disminuir sus niveles de ventas? ¿Una exoneración de impuestos a la renta? ¿Recibir ganancias, beneficios, utilidades por ello? ¿O desarrollar de repente no un interés por los créditos brindados? ¿O recibir beneficios por parte del Estado? Bueno, lo que ellos esperan justamente es recibir una retribución, ¿no? Ya que existen un conjunto de factores utilizados en la producción para generar bienes y servicios, los que se muestran a continuación, que son la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Cada uno de ellos recibe justamente una retribución. Como Juan y su grupo de compañeros lo que buscan es vender sus productos de polos con estampados deportivos para generar ingresos y obtener utilidades, ganancias y beneficios para él y sus compañeros. Entonces la clave es la C, empresas, y buscan obviamente obtener ganancias. Excelente. Muy bien, jóvenes, hemos concluido con nuestro repaso del día de hoy y no te olvides que, bueno, te vamos a dejar esta frase, no te canses, sigue adelante, porque la victoria que te espera es grande y tu victoria será tu ingreso a la universidad. Muy bien, nos vemos, cuídense mucho, chao.